pues hemos estado hablando de la sabiduría de lo alto, que tenemos que buscar, pedir, anhelar la sabiduría de lo alto. Buscando precisamente esto, nos fuimos a lo que era el temor de Dios, que primero que nada el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces hay una relación de la búsqueda de Él, la búsqueda con Él para adquirir esta sabiduría. Vimos algunos versículos muy interesantes y concluíamos que la sabiduría no se alcanza, no es alcanzada por el indisciplinado y el negligente. Hay una parte, un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer por adquirir esta sabiduría. No llega nada más así como por ósmosis. Si hay una parte de reconocer quién es Él, si hay una parte de entender el temor de Dios en mi vida para alinear todas las áreas de mi vida a su voluntad, pero hay otra parte donde tenemos que esforzarnos, que es adquirir esa sabiduría a través de practicarla, a través de disciplinarnos nosotros. Habíamos visto el Salmo 90:12, que dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La pérdida de tiempo es uno de los pecados más comunes en nuestros días, sobre todo en medio de las mujeres, porque queremos hacer tanto que comentábamos la clase anterior, hace 15 días, que damos vueltas y termina el día y de repente te sientas y dices: ¿qué hice hoy? Se me escurrió todo el día, y como que sientes que picaste de todo pero no terminaste nada, que había cosas importantes que tienes que atender y como que se te fueron y dices: bueno, ya mañana. Y por eso tenemos que buscar esa sabiduría práctica de Dios, pero esforzarnos por atenderla, esforzarnos por desarrollarla. Y aún tenemos que hacer prácticas, tenemos que buscar situaciones, buscar cosas que nos ayuden para poder desarrollar esto, para poder desarrollar disciplina en nuestras vidas con este propósito. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. A veces estamos gastando muchas energías en metas transitorias de poco valor, cuando lo que nos va a hacer sentir en el corazón una plenitud es poder ir alcanzando las metas, no en mi sabiduría, sino los propósitos de Dios para mi vida. Cada vez que nosotros alcanzamos un propósito de Dios para nuestra vida, hay una plenitud, una sensación de su espíritu de vida llenando mi espíritu, mi alma, y me da una satisfacción. El mundo está buscando otro tipo de valores. El mundo está etiquetando a la mujer con un valor X de acuerdo a sus ideas, pero Dios quiere que nos metamos a sus valores, a sus caminos, a sus propósitos. Habíamos visto en Hebreos 12:11 que la disciplina al presente no es causa de gozo, pero que reditúa realmente en un beneficio tremendo para nuestra alma. Aquí está el versículo, si lo quieren leer. Reditúa con ese esfuerzo en un beneficio y en una satisfacción personal. Vamos a 1 Corintios 4:2, porque nosotros estábamos repasando que nosotros somos llamados a ser buenos administradores del diseño que Dios nos ha dado como mujer, buenas administradoras del rol que tenemos como mujer y buenas administradoras de aquellas responsabilidades que tenemos como mujer en todos los sentidos. Y dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cómo quiere Dios encontrarnos? Que seamos halladas fieles, haciendo esta labor que Él nos ha encomendado. Y decíamos que siempre Dios quiere. La palabra que nos estaba dando Elda orando y la palabra que sentí muy fuerte de parte de Dios es: yo quiero, yo sí puedo y sí quiero, mi poder no se ha acortado, yo sí quiero y sí puedo. Pero entonces depende de nosotras que tanto queremos y anhelamos eso para poner nuestro corazón y todo nuestro ser disponible a Él para que se ejecute. Tiene que haber un paso de fe que yo doy para que ese poder actúe en mi vida. Él ya dijo: yo sí quiero y sí puedo. No es suficiente que pongamos un 50%, que nos estemos esforzando a medias y que luego termine la semana y digas: ay, la verdad sí le eché muchas ganas y le eché muchas ganas, como el 50%. No es suficiente. Para adquirir esa sabiduría tenemos que esforzarnos por poner nuestro 100%, porque el del Señor ya está ahí. Este es el pacto.
Él pone su 100%, ya está ahí permanente, pero yo tengo que esforzarme para poner mi 100%. Comentábamos que los hombres generalmente están desde más pequeños desarrollados a estar moviéndose, fijando metas. Para ellos es un poquito más fácil. De hecho, si están trabajando el mismo trabajo, la misma empresa les pone metas que cumplir. Así que ellos durante el proceso, durante la semana, durante los años, ellos saben que tienen que cumplir con ciertas metas para rendir el fruto y redituar en el trabajo donde están laborando. Si es en un ministerio es lo mismo. Pero a veces las mujeres que tenemos la gran ventaja de ser nosotras quienes organizamos nuestro tiempo, nos damos cuenta que como que no está funcionando bien. Como que somos un desastre en ese sentido, como que dices, tengo todas las horas del mundo para que yo las administre y se me están yendo como agua. ¿Cómo es esto? Qué tristeza que hay en la gran mayoría del sentir del corazón de las mujeres, sobre todo cuando estamos enroladas en la casa, en la crianza, en que todos los días hay ropa sucia, todos los días hay trastes sucios, todos los días se tiene que dar de comer y te quiebra la cabeza y dices, ¿y ahora qué voy a hacer mañana? ¿Y ahora qué hago el día siguiente? Y en ese rol a veces estamos tan metidas que no nos damos cuenta cómo nos desgastamos solamente de improvisar día a día lo que vamos a estar haciendo. Y se nos va mucha fuerza, energía y tiempo sacando adelante nada más día a día lo que tiene que salir y sacarse adelante. Ahí perdemos mucho tiempo, perdemos mucha energía. Si hacemos un recuento de este mes, este año que se nos acabó de ir, cuando se cierra un año siempre estamos arrancando con muchos buenos propósitos. Decimos, bueno, en concreto, ¿qué logré este año? O se acaba un mes y dices, apenas arrancamos el año, ya se me fueron 3 y no sé ni cómo. ¿Qué logré este mes? ¿A dónde concluyó todo este esfuerzo y todo este moverme diario? Porque de que trabajamos mucho, ¿verdad? ¿Qué mujer dice, no, yo tengo mi día libre, no hago nada? No es cierto, hay siempre mucha chamba por hacer. Si no es la casa, son los niños, si no son los pendientitos que se van quedando en la casa, o los pendientitos con los niños, o situaciones con el marido. Y si estás involucrada además en un trabajo, aunque lo estés manejando tú de tiempo parcial, o tú manejes tus horarios, es otro tanto de tiempo que se involucra y que tiene que ir. ¿Qué concluiste este año? ¿Aprendiste algo nuevo? ¿Desarrollaste alguna habilidad? ¿Descubriste que tienes talento en algo? Hablando espiritualmente, hemos aprendido, nos hemos alimentado de la palabra, hemos aprendido versículos que son necesarios que yo esté estableciendo en mi vida en este tiempo. Hemos leído la Biblia, siempre estamos con que este año sí leo la Biblia, ¿verdad? Y en el segundo mes y medio ya como que se nos olvidaron todos los propósitos. A veces nos ponemos metas tan altas que eso es lo que nos truena. Sí, Señor, en esta semana todos los días me voy a levantar a las 5 de la mañana para orar. Y te levantaste uno así como que a medias, te levantaste al tercer día ya, ay, qué difícil. Y más si estás criando, si todavía estás en la etapa de la crianza, qué difícil. A veces no consideramos que cada una de nosotras tenemos que ver nuestra condición actual, nuestra realidad actual, nuestra capacidad en medio de esa situación y condición, y nuestras circunstancias. Cada una de nosotros pasamos por circunstancias muy diferentes. Puede ser mi hermana, pero mi hermana está pasando por una circunstancia muy diferente a la que yo estoy pasando. El crecimiento que tengo es muy diferente al que tiene la otra. Así que cada una en la presencia de Dios, por eso es importante, y veíamos primero el temor de Jehová. Porque yo no voy a poder lograr esto si yo no entiendo que todo empieza con el temor al Señor, el meterme en intimidad con Él, el buscarle a Él hasta para las cosas prácticas de la vida. Decirle, ayúdame, Señor, soy bien desorganizada, corro aquí, corro allá y se me escurre la semana y no logro nada. Y buscar y pedir delante de Él, dame sabiduría práctica, dame entendimiento para habilidad para desarrollar y poder ser organizada, Señor, y empezar con cosas pequeñas, no querer tener así toda una organización si ni siquiera hemos organizado un día, de un día para otro, sino que corremos al día siguiente resolviendo las cosas que van saliendo, y así pasamos la semana y llega sábado y dices, ay, ya llegó sábado, y sientes así como que un respiro porque ya no tienes que correr tanto. No, aún los días de descanso se tienen que planear, porque se pueden hacer tantas cosas para relajar, para disfrutar con tus hijos, con tu marido,
y por no planearlas se nos escurren a veces días importantes que podemos desarrollar algo con ellos, en donde nos podemos disfrutar y relajar, y se nos van. Y lo digo primeramente por mí, porque caemos en la rutina, porque caemos en el diario vivir, porque caemos en situaciones en donde le diste tanta prioridad a una situación que se te vino, te sorprendió, no estaba planeada y tuviste que ponerle todo el enfoque y el esfuerzo. Así pasa a veces, pero luego nos vamos con eso y no regresamos a donde tenemos que volvernos a alinear. No regresamos a donde tenemos que volver a decir, retomo y vuelvo a planear. Decíamos, ¿cuál es tu meta en la vida? ¿Cuál es tu meta en este mes? ¿Cuál es tu meta en esta semana? Estamos tan afanados con que tengo que sacar lo del lavado, tengo que sacar lo de los trastes, tengo que sacar lo de arreglarle el botón, plancharle la camisa, y estamos sacando solamente cositas que son importantes que se hagan, pero si ni siquiera planeamos eso, nos consumen todo el tiempo del mundo. Decíamos, bueno, ¿cuál es esa? Si me preguntas, Señor, ¿cuál es mi meta en intimidad contigo? ¿Cuál es mi meta? Además de tenerte a ti por primer lugar en mi vida, además de considerar buscar una intimidad contigo, porque si yo no logro establecer un tiempo de intimidad contigo, es mentira que yo voy a ver fruto en estas áreas prácticas que yo quiero avanzar, porque no es en mis fuerzas. Nuevamente vamos a lo mismo, son en mis habilidades naturales que ya Dios me ha dado. No es en el poder de su Espíritu, es en un impulso del Espíritu Santo que me va a dar la capacidad, la capacitación, y va a despertar dones y talentos que a lo mejor están dormidos en mí, habilidades y estrategias prácticas. Entonces, si tú dices, ¿cuál es mi meta? Pues primero que nada es conocer su voluntad, y conocer su voluntad buscando esos tiempos de intimidad con Él es ubicar que Él, porque soy mujer, me ha dado prioridades en mi vida. ¿Cuáles son estas prioridades? Pues la meta podría ser una mujer cristiana y ser todo lo que Dios quiera que sea, como mujer, como esposa y como madre. Si nos detenemos este día en un tiempecito así a solas con el Señor y le preguntamos, ya dime de veras la neta, Señor, o sea, háblame así como viene y ubícame, dime, ¿realmente yo soy hoy lo que tú quieres que sea para ti? Como individuo, como mujer, ¿soy la mujer que tú has diseñado? ¿La mujer que tú tienes en mente? ¿Estoy alcanzando eso hoy en mi vida? Como esposa, ¿soy la esposa que tú quieres que yo sea? Como mamá, ¿soy la mamá que tú quieres que yo sea con mis hijos, Señor? ¿O me estoy yendo solamente con las carreras del diario y del diario y del diario? Sacando como recursos cosas de mi pasado, situaciones donde yo me crié y le aprendí a mi mamá, pero que no están alineadas a su palabra. Porque lo más fácil en medio de crisis es sacar todo lo que ahí está metido, cuando lo que tenemos que hacer es buscar esos tiempos de intimidad para decirle, saca todo esto, Señor, que no me estorba. Saca todo esto que solamente me está robando y mete de lo tuyo en mi corazón. Ayúdame a ser esa mamá, ayúdame a ser esa esposa, ayúdame a ser esa hija, ayúdame a ser esa mujer que tú quieres que yo sea. ¿Cuáles son nuestras áreas de responsabilidad? ¿Cuáles son tus prioridades? Necesitamos conocer la perspectiva de Dios para todas las áreas de nuestra vida, porque no es en mi entendimiento y no es si me parece y si yo quiero y como yo la aprendí o como dice el mundo que es cuál es tu perspectiva para mí con respecto a ser mujer, con respecto al individuo que tú creaste en mí, con respecto a ser la esposa que tú quieres que sea, la hija que tú quieres que sea, la amiga que tú quieres que sea, la sierva que tú quieres que yo sea. ¿Soy realmente la sierva que tú quieres que sea? ¿O estoy haciéndolo a mi manera y me justifico? ¿Soy realmente la mamá que tú quieres que yo sea? ¿O sigo justificándome cuando yo sé que la estoy regando? Pero es más cómodo seguir en ese caminito. Estábamos viendo que estas prioridades tienen que ser primero Dios,
Cuando buscamos en la Escritura, repasamos estos versículos, no vamos a ir allá, si se ponen los puedes leer ahí, Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Por eso nuevamente no es en nuestras fuerzas, es en la revelación, es en el conocimiento de Él, es en el temor de Él. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. En Mateo 22:37-38 veíamos que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Primero es Dios, pero a veces en los roles y en el afán diario, como que se nos hace que es nuestra carrera tener que sacar todo eso, y hacemos a un ladito a Dios. Y ya cuando traemos la soga al cuello, cuando estamos frustradas, desanimadas, en el ring tiradas, cuando nos frustramos, no nos salieron bien las cosas, nos bronqueamos con el marido, le gritamos al hijo, entonces vamos así ya todas queriendo encontrar, y Dios nos va a dar, pero no es ahí, sino antes, planeando, buscando. ¿Cómo quieres que sea hoy, Señor? ¿Cómo quieres que hoy desarrolle esto? O venir y decirle, esto es la intimidad con Él, este es platicar con Él. Señor, la regué otra vez. Qué difícil me resulta esta situación. Cuando me encuentro en esto, vuelvo a caer en esto, y platica con Él y dile: pero nuevamente vengo a ti, dame fuerzas. Levanta mi espíritu. Cántale como le cantamos ahorita y dile: tú eres lo máximo y te necesito, ayúdame, ayúdame, papá. Espíritu Santo, impúlsame donde ya no hay fuerzas, donde creo que ya no puedo. Guíame, direccióname. Esto es intimidad con Él, que tú vengas con tus victorias, pero vengas con tus frustraciones, que tú vengas con tu necesidad real. Yo, Señor, en mis fuerzas no puedo. Lo intenté y lo intenté y lo intenté y lo he intentado desde el año pasado y me he rendido, pero hoy retomo. Ayúdame. Dame sabiduría práctica, dame herramientas prácticas que me ayuden a tener un freno y que me ayuden a desarrollar eso que necesito desarrollar en mi vida. No sustituyas lo que es la relación con Dios con las actividades para Dios. A veces nos vemos en ese rollo. Queremos tanto de Dios y nos metemos a hacer tanto para Él o por Él, cuando lo más importante que Dios quiere hacer primero es tu corazón. Quiero desarrollar mi carácter en ti. Quiero ayudarte en todas estas áreas, porque lo que tienes que mostrar de mí tiene que fluir de adentro hacia afuera en tu vida. Y puedes estar haciendo muchas cosas, pero si tú le das prioridad a aquello y no le das prioridad a la intimidad con Él, al trato de Dios en mi corazón, a que yo venga y me quebrante delante de Él y le diga: otra vez me bronqueé con mi marido, Señor, otra vez me vi necia con esto y me di cuenta que le estorbé en esto y él se enojó y se fue bien enojado. Dame sabiduría para poder platicar con Él, para podernos poner de acuerdo, para poder plantearle mi punto de vista de una manera sabia, donde no menoscabe su autoridad, donde no menoscabe los dones que tú le has dado a Él, porque a lo mejor si tú eres la administradora y Él como que no tiene tan desarrollado esa área, esa fuerza que tú tienes en ser administradora, sin darnos cuenta podemos hacer que sea menoscabada la autoridad del marido, la imagen de cabeza del marido en el hogar, y sin darnos cuenta nosotros estamos perdiendo. Nosotros, lejos de ganar, estamos perdiendo en relación con Él, en soltar lo que a Él le corresponde tomar como autoridad, y en lugar de que Él se pueda apoyar en un don evidente que Dios puso en mi vida, ya no tiene la confianza, porque no somos sabias, para plantear situaciones, y esa sabiduría la tenemos que buscar de Él, de su palabra, estar transparentes con Él diciéndole: ayúdame en esto, no lo puedo hacer sola. Y Él no espera que lo hagamos sola. No sustituya las actividades para Él por la relación con Él. Y en Lucas 10:39 tenemos el ejemplo de Marta y María. Y miren, no está mal, tenemos que ser organizadas, tenemos que proporcionar la comida, si tenemos invitados tenemos que atenderlos, no está mal. El error es no darnos tiempo en esa actividad y a veces en el activismo con los que
nos levantamos y empezamos y no paramos hasta en la noche, no darnos tiempo de entender que no podemos perder lo mejor, que es buscar esos tiempos íntimos con Él. Como María, que estaba a los pies de Jesús, y cuando se vino la otra hermana a quejarse, mira, ella no me ayuda y mira todo el trabajo que tengo. Lo que quería decirle Jesús, está bien todo eso, pero estás tan afanada que no te estás dando cuenta que estás perdiendo la mejor parte, la buena porción, lo que te va a nutrir, lo que te va a enseñar, lo que te va a dar vida para que puedas desarrollar al día siguiente, más adelante o en tu vida. No podemos sustituir una cosa por la buena parte. Solamente es su presencia lo que llena el corazón y lo transforma. Toda la actividad no nos da la paz, el gozo de una relación vital con Jesús. Y nos anima a que nos enfoquemos como mujeres y en el rol de mujer en 4 áreas primordiales, que es el esposo, que son los hijos, que es la casa que tenemos que administrar, pero nunca sin perder de vista que la más importante de estas 3 es mi tiempo con Él, mi intimidad con Él. Y quiero repasar así todo esto porque la vez pasada corrimos tanto, nos dio tiempo, y donde quise entrar a aterrizarlo en lo práctico, ya no pudimos meternos como yo esperaba que lo hiciéramos. Así que volviendo a poner como la hoja que yo les mostré en ese día, que la prioridad que estábamos poniendo, fíjense, hay un versículo que dice que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si hablamos de prioridades, Dios es nuestra primera prioridad. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros no tenemos una correcta relación con Dios, si no somos confrontados con situaciones que nos roban, como el rechazo a lo mejor en el tiempo pasado de nuestras vidas, si Dios no le permitimos que trabaje para traer sanidad a nuestra alma, estoy descuidando amarte a ti misma. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Y yo no puedo amar más a mi prójimo si yo no entiendo que tengo un valor, que tengo una dignidad como hija de Dios, que tengo una dignidad como mujer. Si yo me siento el tapete de todos para que pasen, me pisen y se limpien, no estoy entendiendo. Por eso, cuando dice amarás a tu Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo también como a ti mismo, aquí es importante que la segunda prioridad consideres que eres tú mismo. ¿Por qué segunda prioridad en ese sentido? Porque yo tengo que meterme con el Señor, porque solamente en su presencia van a ser sanadas mis heridas. Si yo no tengo sanada una herida de rechazo, yo me voy a ir por la vida sin entender, aún en la relación con mi esposo, mis hijos y mis amistades o los que voy conociendo, con este espejo o con este lente del rechazo. Como tengo heridas, estoy a la defensiva y cualquier cosita que hagan yo estoy respondiendo porque no estoy viendo con la perspectiva correcta, sino con el lente del rechazo, porque tengo una herida y por eso reaccionamos. Y como ese, muchas otras cosas más que Dios quiere tratar, sanar en nuestro corazón. Cuando andamos en esta situación no nos damos cuenta que el enemigo nos está robando. También tú como segunda prioridad es porque si tú no tienes el correcto descanso para tu cuerpo, tú no vas a dar el ancho cubriendo todas las necesidades o todo el rol que te corresponde como esposa, como madre, y muchas veces ni siquiera llegas a la intimidad con el Señor porque no tienes fuerzas. Si no nos alimentamos bien, estamos todas con debilidad o estamos bajas en defensas, cualquier cosita nos va a tumbar y no vamos a tener la fuerza y la capacidad para estar funcionando bien en todas las demás áreas. Por eso, en cierta forma, cuando dices de prioridades es primero Dios, luego tú, luego tu esposo. Pero hablándolo en el terreno práctico, donde yo tengo que proyectarme como mujer en el rol que Dios me ha dado, me voy a proyectar de esta manera. Primero, porque todos somos llamados a ser siervos y yo soy una sierva, alguien que sirve en medio de estas funciones que Dios me ha encomendado a mí. Entonces, primero es Dios, le voy a servir a Él, voy a buscar tiempos de intimidad con Él. Luego es mi esposo, porque como sierva tengo que ver primero por Él, mi esposo. Luego mis hijos, por eso les enseñaba
esa, no sé si ya la están proyectando, las prioridades para desarrollar cosas que hagan que crezca esta área en mi vida. Pongo Dios, luego mi esposo, luego mis hijos, luego mi casa, luego yo misma y fuera de casa la número 6. ¿Por qué puse yo misma en el número 5? Porque aquí no es en función de mi primera prioridad, primero Dios y luego yo para estar bien y poder funcionar, sino aquí es en función de yo soy una sierva y quiero servir y me voy a proyectar a lo que yo tengo que hacer con respecto a estas prioridades. Por eso pongo o estamos viéndolas en esta manera. Entonces, el esposo es la prioridad número 1. Habíamos visto en Proverbios 12:4, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. ¿Tú te imaginas eso? La mujer o puede ser corona de su marido o puede ser como carcoma en sus huesos. No sé si has visto alguna herida donde haya una carcoma en los huesos. Es horrible. Y a esto lo está comparando el Señor. Hay otra traducción que dice: gozo y corona del marido es la esposa digna. La que no lo es, mina su fuerza y destruye cuanto él hace. Mina su fuerza y destruye cuanto él hace. ¿Tú te imaginas una condición así? ¿Te ha tocado ver familias en donde dices, ay, pobre cuate, esa mujer de veras que lo acaba, lo chupa, lo mina, no sale adelante porque lo destruye, nada está bien para ella? Viendo estas escrituras nos damos cuenta que solamente hay 2 clases de mujeres, no hay término medio, no hay grises. O sea, para Dios es o eres corona o eres carcoma. Para Dios es o eres una mujer virtuosa o como viene en esta, una mujer digna, o eres una mujer que mina las fuerzas y destruye al marido. Así que es bien delicado delante de Dios abrir nuestro corazón y decirle, muéstrame esas áreas, Señor, ayúdame a ser esa mujer que tú quieres que sea para mi marido, porque solo hay 2 clases de este tipo. Quiero que pongamos el video que te pedí, quiero que veamos aquí este video. A lo mejor ya lo has visto, pero cabe aquí porque nuevamente no vamos a desarrollar esto. Oh, amadísimo Padre, tú que todo lo gobiernas desde tu sabiduría y tu poder, acudo a tu infinita misericordia, a tu gracia inmerecida, y humildemente me pongo ante ti para rogarte que atiendas mi humilde petición. Es solo el deseo de mi corazón ansioso, pero vengo ante ti porque tú suples todas mis cosas, y el deseo de mi corazón no te es oculto. Oh, amadísimo Padre, oh, amadísimo Padre, quiero pedirte que extiendas tu poderosa mano y derrames sobre mi vida provisión en abundancia, de manera que yo pueda ser bendecido y pueda ir a la esquina a comprarme un helado. Oh, amadísimo Padre, oh, amadísimo Padre, bendito tú entre todos. Espera. ¿Y por qué no solo me dices, papi, ¿me compras un helado? Y ya, sin tanto aspaviento. Ah, sí, es que como yo te veo que tú le pides las cosas a Dios de esa manera, pensé que ese era el método para pedir lo que uno quiere. Gracias. Pues sí, ¿no? Ay, niñito. Yo quería ponerles este video porque nos da una idea clara de qué es lo que espera nuestro Padre con esta relación íntima de abrir nuestro corazón delante de Él, buscar tiempos a solas en mi cuarto, en mi casa, cuando no hay nadie, el esposo no está, los hijos salieron a la escuela, etcétera. Tiempecitos donde los puedas encontrar, puede ser en la madrugada, en la tarde, en la noche, pero un tiempo en donde tú puedas ser tú, no necesitas decir, oh, amadísimo Padre, ayúdame a controlar a mis hijos.
No es a controlar a tus hijos. Es que tenemos que darnos cuenta que necesitamos esa relación y tiene que ser así. Señor, ayúdame. Otra vez me tropecé con esto. Estoy sintiendo, papá, que… Y le empiezas a platicar así como estarías platicando con un amigo, como el niño. O sea, se ve absurdo el niño pidiéndole un helado hacia el papá, ¿verdad? A veces, como no hemos desarrollado esto, nos vemos absurdas creyendo que son así como que… Señor, y si tú quisieras, es papito, ayúdame. Otra vez necesito tu sabiduría práctica. La oración requiere esfuerzo y disciplina. No vamos a poder lograr edificar en el área del esposo si no entendemos que tiene que partir primero de esa intimidad con Él, de ese impulso de su Espíritu Santo que me dé creatividad para desarrollar esta relación, no en mi entendimiento y en mis fuerzas, no en el correr diario de las actividades, sino en el impulso del Espíritu Santo. Sé creativa, no podemos dar más de lo que tenemos, así que si no se ha depositado nada en mi corazón, yo no puedo darle más de eso que hay a mi esposo, a mis hijos, a mis amistades, a mi mamá, a nadie. Por eso tiene que haber ese depósito llenándose de continuo, diario. Tenemos que ser creativas. Analiza tu vida y fija una meta acorde con tu situación, ya lo habíamos visto. Necesitamos tiempos específicos de oración, y esos tiempos específicos de oración no es para que te estés leyendo un libro cristiano o para que estés escribiéndole a un misionero o para que… No, es tiempo tuyo con Él para que sea llenado ese depósito. Hablando del esposo precisamente, que nos dice solamente hay 2 clases de este tipo de mujeres. Tenemos que anhelar esa provisión de Dios como un bebé. Yo ahorita tengo la hija de Gladys tiene un bebé y veo, y los bebés son así, cuando tienen hambre, no dice mami, mami, no te quiero molestar, pero si quisieras, ¿podrías darme mi lechita? O sea, ¿han conocido niños así? No, el bebé desde chiquito tiene hambre y es un berrear. Y se desespera y grita y se enoja. ¿No han visto un bebecito enojado porque no le llega a su mamila? Y cuando llega, ¿qué hacen? Y están como desesperados, lo arrebatan y succionan con una fiereza que dices, como si se estuviera muriendo de hambre. Si le acabo de dar la que le tocaba hace 2 horas, como que si se estuviera muriendo de hambre. Así tiene que ser en nosotros el entendimiento de que esta necesidad tenemos que buscarla de esta manera, como si estuviéramos muriendo de hambre. En 1 de Pedro 2:2 dice, como bebés recién nacidos debemos desear la leche espiritual no adulterada. Mis hijos, hablando de mi parte con mis hijos, solamente van a poder percibir la importancia de la palabra de Dios en la medida en que yo conteste sus preguntas en base a ella. Si yo no conozco la palabra de Dios, yo no puedo actuar como esa mujer que Dios quiere con respecto a mi relación con mi esposo, ni con respecto a una mamá con mis hijos. Si yo no les puedo responder sus preguntas como la vida, ¿qué es la vida? Cuando oyen que alguien se muere, ¿qué es la muerte, mamá? ¿Por qué se murió? ¿Por qué ya no la vamos a volver a ver? El cielo, la eternidad o aún los asuntos diarios de su diario vivir. Si yo no les puedo dar una respuesta, si yo no les muestro las áreas prácticas de la Escritura, no los voy a estar conduciendo y no van a entender por qué es tan relevante e importante la palabra de Dios en mi vida. No se los voy a transmitir. Sé realista en tus metas. Ya vimos que tenemos que considerar toda la situación que tenemos y no te sientas culpable al compararte con una bienaventurada santa que se levanta a las 5 de la mañana a orar por sus 9 hijos. Hay una mujer que leemos y así lo hizo y tuvo situaciones tan difíciles en su vida y aún así se esforzaba porque ella sentía que valía la pena. Creo que se llama Susana y se apellida Wesley y todos conocemos la historia. 2 tremendos, Juan y Carlos John y Charles Wesley, que en Inglaterra transformaron en su generación y tocaron toda una nación, y valió la pena el esfuerzo que hizo esta mujer. Continuamente tenemos que decirnos, no desmayes, vale la pena este tiempecito. Piensa en lo que va a venir para edificar en tu marido, piensa en lo que va a venir para edificar en tus hijos, piensa en lo que va a venir para edificar en cómo vas a organizar tu casa.
Herencia del Señor son los hijos, dice el Salmo 127:3. ¿Estás realmente presente? Es lo que veíamos la vez pasada. A veces una mamá dice, no, pues yo estoy aquí todo el tiempo con ellos, pero estás en la casa metida, pero no estás presente con ellos. Te extravías en la casa en los afanes, a lo mejor, de que tienes que hacer, o simplemente te cansas porque estás en tiempo de crianza y les das una galletita, ahí se vean tele y te vas y te encierras en tu cuarto. Estás tan cansada que te duermes 2 horas y ellos ni supiste de ellos. Y se llega la noche y bañes y la cena y no estuviste con ellos, estuviste ahí metida, pero no estuviste con ellos. Es tan importante considerar delante de Dios, ayúdame Señor, que en medio de todas mis actividades yo pueda establecer tiempos en donde realmente esté con ellos. Ellos tienen que ver y van a conocer que sus papás no son perfectos y van a tolerar que falles en muchas cosas, pero hay situaciones en donde esas fallas les va a pegar en su autoestima y en su confianza. Si ellos ven que tú amas a tu esposo delante de ellos, su autoestima va a ser edificada. Si honras a tu esposo, si le respetas a tu esposo aún en momentos difíciles, si ellos ven esto, su autoestima y su confianza va a ser edificada. Ellos van a entender que tenemos diferencias, que podemos estar molestos, pero que se van a reconciliar, que Dios nos ha enseñado a resolver nuestros problemas y que no hay vuelta para atrás, siempre es hacia adelante. Y esa seguridad les levanta la autoestima, que tú le puedas decir, sí, mijito, tuvimos una situación, pero mamita y yo ya hablamos, o papito y yo ya hablamos y ya nos pusimos de acuerdo y todo está muy bien, ya resolvimos el problema. Ay, descansa. Como la niña que vio que la mamá del amiguito se murió, y la familia quería apoyar a esa familia porque eran vecinos y vamos a orar porque eran una familia cristiana, y la niña se resistía, una niñita de 7, 9 años se resistía y no quería participar, y vamos a verlos y dale a tu amiguita o amiguito esto para que pues se sienta confortado, y no quería participar. Y la mamá empezó a pensar, qué mal trabajo he hecho, ¿por qué no logré transmitirle a mi hija que tenemos que participar en la necesidad que ellos están teniendo? Y un buen día en esas semanas hicieron algo, la niña trae un dibujo, se lo enseña a sus papás, a ver, explícamelo, mira mamá, aquí estamos, y empieza a poner, y yo te amo y te amo mucho, y no quiero que nunca te vayas, y no quiero que nunca me dejes, y no quiero que te mueras. Y en ese momento la mamá entendió, todo lo que está sucediendo es que en la mentecita de mi niña de 7, 9 años no está comprendiendo la situación de pérdida de aquella familia y la está proyectando, y está teniendo un pavor de quedarse sola. Y tuvo que mamá meterla a la escritura y decirle, mira lo que dice la palabra con respecto a la muerte y con respecto a cuánto nos ama y cuánto tiene cuidado por ti. Y finalmente ella se pudo relajar, tranquilizar y sentirse amada, y entender que podía descansar en el hecho de que Dios era bueno y todavía tenía a su papá y a su mamá velando por ella. Y hay muchas situaciones que a veces no entendemos de lo que hacen nuestros hijos, de sus reacciones, y tenemos que estar con las antenitas paradas. Muéstrame, Señor, el corazón de mis hijos, muéstrame qué le está atorando en este momento, muéstrame por qué está pasando esta situación, cómo le puedo ayudar con la palabra para que brinque esta situación, porque yo sé que está mal, porque yo sé que le está estorbando, porque yo sé que está atorada con esto, atorado con esta situación. Y pueden ser una diversidad de cosas que en mi mente adulta yo ya las veo en otro plano, en otro terreno, y las resuelvo diferente. No me causa ninguna situación, pero en las etapas diferentes de nuestros hijos son problemas reales y fuertes para ellos. Tal como es la madre, resultará la hija. Qué fuerte declaración. Y dices, ay, nanita, ¿qué estoy reproduciendo? Tal como es la madre, resultará la hija. Dios usa a nuestros hijos para moldearnos a nosotros mismos. Dios quiere tratar y trabajar en esas áreas en donde yo todavía no me he dejado, o no la he brincado, o no estoy a como Él espera y me ha dado la capacidad, y si quiere y si puede ayudarme para que lo logre. Tenemos que tener presente esto. Después de el esposo y después de los hijos, estábamos hablando que tenemos que ser muy creativas.
regresando un poquito al marido, es que hay tantas cosas que decir. A veces nos olvidamos de la etapa del noviazgo y de la etapa del primer tiempo de casados, antes de que llegaran los hijos. Y estamos en la etapa de crianza y les dedicamos tanto tiempo, sus demandas son tan inmediatas y tan necesarias que damos por sentado que Él sabe que yo lo amo y que Él sabe que es el primer lugar en mi vida. Pero no es suficiente y tenemos que pedir al Señor que podamos edificar en esa área, de asegurar en el corazón de Él que para mí sigue siendo lo más importante después de Dios. Que para mí, en medio de todas las necesidades que pueda haber a mi alrededor, para mí es Él el más importante. Claro que Él como esposo entiende que estás en la etapa de crianza y que si el niño tiene que cambiarse de pañal, se lo tienes que cambiar ya, no después de una hora, ¿verdad? Hay ese entendimiento, pero a veces se nos olvida ser recíprocas con ese ceder de ellos porque entienden que tenemos que atender otras situaciones. Tenemos que estar muy pendientes y pedirle, Señor, ¿no será falta de esfuerzo que por tanto enrolarnos en actividades y por tantas cosas simplemente ya no nos esforzamos? Hay que pedirle al Señor, esfuérzame, Señor, quiero ser diligente. ¿Qué has hecho este mes para hacer de tu matrimonio algo romántico? Tenemos que enfocarnos en construir nuestra relación con el hombre más importante de nuestras vidas, que después de mi prioridad, que es Dios, el hombre más importante es mi marido. Le decimos te amo, sí, pero si te comportas así, sí, pero si haces tal o cual cosa, te amo, pero no te acerques demasiado, te amo por el estatus y la seguridad que me das, porque suples todas mis necesidades. No, no es así. ¿Se imaginan a Dios tratándonos así? Te amo, pero si me obedeces, te amo, pero si haces esto y aquello, te amo, pero Dios nos ama y punto. ¿Le duele que seamos a veces tan necesitas con algo que Él no quiere para nosotros y tiene que soltarnos? Y nos damos un buen tropezón. Él se duele con nosotros, pero Él, su amor es incondicional. Y tenemos que en esta etapa de querer edificar en mi relación con mi marido, buscar un amor incondicional para Él. Señor, yo quiero ser este tipo de mujer, ayúdame. En 1 Corintios 13 es muy conocido este pasaje porque precisamente nos habla del amor. Y ya lo hemos leído muchas veces. Pero podríamos ir delante de Dios de vez en vez, no solamente una vez, muy frecuentemente, y decirle, Señor, yo quiero que analices mi corazón. Puedes decirme lo que quieras, saca a la luz todas las cosas. Y podemos leer delante de Él, y en lugar de leer en el versículo 4, el amor es sufrido, tú vas a poner tu nombre. Y dile, revélame, Señor, esas cosas que yo no he hecho como tú esperas de mí con mi marido. Y vas a poner, en mi caso Nancy, Nancy es sufrida, Nancy es benigna, no tiene envidia, Nancy no es jactanciosa ni se envanece en su relación con su marido. Y sigue leyendo todo esto. Nancy no hace nada indebido, no busca lo suyo ni se irrita. Nancy no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Nancy todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nancy no dejará de amar como Él espera que yo ame. Y esta es una terapia bien específica porque Dios va a machacar todo el orgullo, toda la soberbia, todas nuestras justicias, todos nuestros derechos y toda nuestra posición de hasta que pague porque se lo merece. Y muchas veces para que Dios actúe con poder, el freno somos nosotras mismas cuando no nos alineamos en esto que tenemos que alinearnos. De vez en vez hay que buscar poner nuestro nombre y delante de Dios decirle cómo la estoy haciendo, Señor. ¿Te está agradando cómo estoy actuando? ¿Te está agradando cómo me estoy relacionando? Y después de nuestra prioridad número 1 también lo podemos aplicar con nuestros hijos y también lo podemos aplicar con nuestros amigos, en nuestros ministerios. ¿Soy la sierva que tú esperas, Señor? O en el ministerio,
yo veo que estoy poniendo tache, 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 no hace nadie, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más tache, tenemos que buscar que Dios trabaje en nuestro corazón. Le demuestras que entre todas las personas del mundo le amas a Él más que a tus hijos, más que a tu mamá, más que a tus amigas, más que el ministerio. Él está seguro que Él tiene el primer lugar en tu corazón. Y nuevamente es difícil en la crianza, pero no es imposible. Necesitamos tiempo para comunicarnos y hay que arrebatar ese tiempo. En los cursos de matrimonio continuamente estamos diciendo, en medio de toda la actividad necesitan establecer un tiempo, esposo, esposa, para tomarse tiempo ustedes y poder platicar. Y dices, es que es bien difícil, es que trabajo mucho, es que no tengo tiempo. Todo lo que uno cree que es verdaderamente importante, lo puede conseguir. Así tenemos el diseño las mujeres. Cuando tú crees que algo realmente es importante, tú lo consigues porque lo consigues. Y tienes muchos ejemplos en tu propia vida cuando algo fue muy importante y trascendente en ti. Tú estuviste ahí hasta que lo conseguiste. ¿Por qué la prioridad número uno no puede tener este lugar en tu corazón, en mi corazón? Uno puede hacer cualquier cosa que considera realmente importante. ¿Le has dicho últimamente que lo admiras? ¿Le has dicho últimamente los dones que aprecias en su vida y cómo te han bendecido? ¿Le has dado las gracias porque has suplido para tus hijos, para ti? A lo mejor una notita de vez en cuando, si sale de viaje ahí en medio de su ropa. Yo ya había dejado de hacerlo por un buen rato, no había salido en un buen tiempo, o salíamos juntos, y esta vez que se fue para allá, no, hice una carta, como de esas de cuando todavía ni hijos tenía, con besos y todo. Le puse una bolsita con los dulces que yo sé que a él le encantan, o la galletita que a él le encanta, algo que no se derritiera en el camino y que aguantara, ¿verdad? Y se lo puse ahí. Los hijitos le hicieron cartitas que se las dieron luego, pero él no sabía que iba en medio de la ropa algo mío. No, pues estaba derretido. Llegó allá y no hallaba en qué momento me hablaba y en qué momento me decía y en qué momento. Estaba pasmado. Lo sacamos de onda, mujeres. Tenemos la capacidad para que su corazón esté seguro en nosotras. Hay que ser creativas, hay que decirle, Señor, ¿y ahora qué hago? No caer en una rutina, no hacer lo mismo siempre. A lo mejor un detallito un día, a lo mejor una notita un día, a lo mejor te voy a robar, ya encargué a los niños, vámonos, ahora yo te invito, aunque él pague, ¿verdad? Pero tú planéalo, sorpréndelo. Hablando de los hijos, ellos nos observan. ¿Qué ven en nuestra vida con respecto a mi relación con mi marido? ¿Qué ven en nuestra vida con respecto a mi relación con ellos? ¿Qué ven en mi vida con respecto a cómo organizo la casa? ¿Qué prioridades doy? ¿Qué ven ellos cómo me comporto en el ministerio? ¿Qué hablo con respecto al ministerio, con respecto a mis autoridades? Ni los regalitos ni las galletitas pueden sustituir el tiempo y la atención que nuestros hijos necesitan. No somos perfectos, pero de todas las cosas que podemos hacer mal, donde ponen atención son aquellas en donde les causa inseguridad. Y puedes causar la inseguridad de chiquititos o de adolescentes o de jóvenes. Los pleitos, las enfermedades prolongadas, la muerte sorpresiva de alguien joven, les puede causar inseguridades y hay que ministrar sus corazones. Otra prioridad, la casa. Hay que buscar ser creativas en todos los sentidos con los hijos. Dice Proverbios 31:27, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Y yo pienso en esas mujeres de que se va el marido y se quedan todas así con el churro ahí volteado, qué flojera lavar, bueno al rato lavo, ay qué padre programa, y toda la mañana viendo el programa, la comida ya van a llegar y la lavadora y corres y ahí estás y a duras penas sacas ahí una media comida y se escurre el tiempo. Y dices, y el pobre señor allá trabajando y matándose, el pobrecito esforzándose, ya está para traer lo que puede. Y la mujer quejándose, esto ni alcanza, ni me alcanza para el gasto, no te has dado cuenta cómo está la vida. Y dices, y se la pasa perdiendo el tiempo. Qué triste esa imagen, pero nosotras no somos de esas, ¿verdad? Nosotras somos diligentes y vamos a buscar ser
La ama de casa que Dios espera que seamos aseadas, ordenadas. La mujer en cada hogar es la que establece la atmósfera que ahí reina. Si es cálida, si es pacífica, si es afectuosa, o es toda una ansiedad y es una mujer contenciosa o de amargura, y todos llegan y se ponen así histéricos cuando llegan a casa. El marido mejor ni llega, mejor hasta en la noche ya nomás para llegar y dormir, porque tiene una mujer que hay nanita. Mejor inventa más trabajo y prefiere horas extras. Qué triste. ¿Qué estamos haciendo en nuestras casas? O corre cuando dices hora de comer, me voy porque es un oasis llegar allá. Me encuentro una comida deliciosa y calientita. Es un tiempo padre estar con los hijos y luego tomamos un cafecito ella y yo y platicamos. A veces es utópico, sí se puede lograr. Vamos a tener días malos, no te desanimes, yo los he tenido, pero al día siguiente, Señor, otra vez me determino. Hay días malos. Hay días que parece que todo está volteado y de cabeza y que dices no avance nada, pero tenemos que persistir, tenemos que ser diligentes. Tú contagias tu ánimo a todo el resto de la familia. Si siempre estás enojada y gritando, así va a estar la familia siempre. Pero si en medio de todas las situaciones complicadas dices, pero vamos a relajarnos, y tomas una situación en broma y caminas en ese sentido, todo se va a relajar. La siguiente prioridad es tú misma. Y nuevamente sale Mateo 19:19, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya establecimos por qué viene siendo segunda prioridad. Cuando la prioridad eres tú, tienes que tener descanso, tienes que tener una buena alimentación, tienes que cuidarte, tienes que estar bien para todo lo que tienes que funcionar. Ahora, ya estoy bien para todo lo que tengo que funcionar. En mi plan de trabajo, yo me pongo aquí, tú misma, en el número 5, porque tengo que diseñar tiempos para mí misma también. A lo mejor quiero hacer un tipo de ejercicio, algún tipo de actividad, algo interesante, algo que me desarrolle como persona, que lo puedo acomodar en mi plan de trabajo mensual. Y fuera del hogar, también decíamos que tenemos que considerar, pero hay gente que se carga más hacia un lado. Es más fácil enseñar un estudio bíblico, se llena de actividades espirituales y lo que menos quiere es estar en la casa atendiendo a los niños, menos si se enferman. Es más espiritual estar con los niños en casa que dando un estudio bíblico, cuando nuestro tiempo es tiempo de crianza. Y a veces nos desesperamos porque sentimos que no acaba ese tiempo, pero Dios sí conoce tus tiempos. Y Dios sí está observando, y Dios sí está trabajando en tu corazón, y Dios está desarrollando cosas en tu corazón cuando somos dóciles. El gozo y la satisfacción que produce saber que estás haciendo exactamente lo que Dios quiere que hagas, nadie te lo puede quitar. Y solamente viene cuando estamos haciendo exactamente lo que Dios espera que hagamos cada uno de nosotros. Ahora sí, si repartimos las hojitas para hacerlo más fácil, porque vi que era medio complicado con la hojita aquí. Aquí lo vamos a ver de qué se trata este planificador, que Dios quiere que nos administremos y que Dios quiere que sembremos en cada una de estas áreas que mencionamos. Pero si no tenemos un plan de trabajo, voy a dar esta plática, nos vamos a acordar 2 o 3 días y se nos va a olvidar todo el mes siguiente. Y no vamos a avanzar nada durante todo el mes. Entonces, la hojita está así, hay una persona que lo llenó, te pone el ejemplo aquí para que tengas idea y tiene sus prioridades. Tú puedes inventarte algo parecido a esto o puedes agarrar una libretita y hacerlo como tú quieras. Lo importante es que planeemos. La semana pasada ya hablamos de la agenda diaria. Si ves en tu hoja la agenda diaria, vas a ver 6 números. Dimos el testimonio de cómo surgió esta actividad de planear la noche anterior las 6 cosas más importantes que vas a hacer al día siguiente. Con esto vamos a empezar para poder llenar todo el plan de trabajo. Tú vas a empezar a planear el día de hoy, el día que te determines, qué son las 6 cosas más importantes que tengo que hacer el día de mañana. Y tú las vas a poner ahí, en una hojita o en una agenda como esta, como tú quieras, pero tú pon tu agenda diaria. Estas 6 cosas las vas a planear. Esta persona las puso de acuerdo a cómo estableció las prioridades, ahorita lo vamos a ver ahí, pero vamos a recordar que estas 6 cosas tú vas a esforzarte al día siguiente, porque después de dar de desayunar y de que los hijos se van,
Si es día de damas, tu primera cosa, después de estar orando con Dios, tener un tiempecito con Dios, o segunda cosa va a ser reunión de damas. Entendible, ¿verdad? Cuando no nos toca reunión de damas, tú vas a poner esas 6 cosas más importantes y no vas a soltar la primera hasta que la hagas y la taches con rojo. Después te vas a ir a la segunda y no vas a soltar la segunda hasta que la taches y te vas a la tercera. No te desanimes si no logramos cumplir las 6 cosas. Si lograste 3, ponte palomita y ponte una carita feliz. Ya logramos avanzar en 3. Las últimas 3 las vamos a colocar, si siguen siendo prioridad, en el día siguiente. Y vamos a ir pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a desarrollar el hábito de ser disciplinadas, a planear para que no se nos escurra la vida. Ahora, esto es en cuanto a la agenda diaria. En cuanto a las prioridades, yo les decía que tú puedes escoger un versículo y ponerlo en cada prioridad. Aquí están las prioridades: Dios, esposo, hijos, casa, yo misma, fuera de casa. En Dios está Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta mujer como ejemplo puso: esta semana me voy a memorizar 3 versículos. En su prioridad número 1, ella determinó que en esa semana, además de tener su intimidad con Dios, va a memorizar 3 versículos, porque ya tiene desarrollada una intimidad con Dios. Pero si yo no tengo desarrollada una intimidad con Dios, antes de aprenderme un versículo voy a decir: todos los días voy a leer un salmo y un proverbio, por ejemplo. Y tú no te vas del término de ese día hasta que leas tu salmo y tu proverbio, para que puedas tachar esa prioridad. Si lo haces como prioridad número 1, wow, todo el día vas a descansar, pero tú no puedes soltar esa prioridad. Si nos estamos explicando, ahí vamos a edificar en mi prioridad número 1, que es Dios. En mi prioridad 2 dice: la mujer virtuosa es corona de su marido. Ella puso: voy a cenar a la luz de velas. Esa semana ella pensó que puede planear una semillita así con su marido y va a organizar en su semana el momento idóneo para hacerlo, pero ya estableció su prioridad. Con los hijos puso su versículo. Tú puedes poner el versículo que a ti te inspire y dice: voy a tener unas diapositivas familiar con mis hijos, unas diapositivas, y tal día vamos a planear y los vamos a ver. Ya está edificando con ellos una actividad en donde va a pasar tiempo con sus hijos. ¿Sí nos estamos dando cuenta de qué se trata el asunto? Mi prioridad, que es la casa, dice: considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Tenemos que ser productivas, y si yo no estoy trabajando en la calle, yo puedo ser muy productiva en mi hogar. Si estoy trabajando, tengo que esforzarme el doble, organizar mis tiempos de trabajo, pero sembrar y edificar en estos roles y áreas que a mí me corresponden. Y dice: pintar el dormitorio. Yo no sé si ella tiene habilidades, si va a contratar a alguien para que lo pinte, o si ella lo va a hacer con los hijos porque tiene jóvenes y adolescentes. Pero el chiste es que está poniendo que para la casa esa actividad tiene que ser ejecutada, o cuando menos arrancada, en esa semana. Yo misma, a ella le gusta mucho tejer y dice que va a comenzar a tejer el chal que tanto ha soñado, o el que le va a regalar en su cumpleaños a fulanita, su amiga. Ella puso eso. Tú pones según tus actividades y tus cosas. Y fuera de casa dice: estudio bíblico y la reunión. Ella ya tiene 2 compromisos fuera de casa que no puede moverlos porque es un compromiso para ella: la reunión y el estudio bíblico. Ahora, una vez que ya tienes la agenda diaria, las 6 cosas más importantes que tienes que hacer al día siguiente, te vas a la agenda semanal. Ya escogiste una semillita para plantar en cada una de tus prioridades. Y tú tienes una semana y tienes el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Es la agenda semanal. Y esa idea que se te ocurrió, la vas a acomodar según tu semana en una actividad en la semana. Ella, por ejemplo, lo que pensaba hacer el lunes, le queda muy bien por su tiempo organizado comenzar el chal. Y ese lunes también, porque es cuando tiene más tiempo, va a tener las diapositivas con sus hijos, o van a ver fotos, o van a jugar un juego. Tú pon lo que se te ocurra que puede ser bueno. El martes es martes de reunión, ya lo tiene aquí, es una prioridad. El miércoles, el estudio bíblico. Yo no sé cómo vayas a acomodar tus prioridades, que ya estableciste en tus prioridades para acomodarlas en tu semana.
El jueves yo no sé qué tenga ella los jueves, pero ahí no puso nada. El más idóneo fue el viernes, dice, cena a luz de velas con mi marido. El sábado, pintar el dormitorio. Y el domingo, pues la reunión general. Esa es una prioridad que no se puede cambiar. Y va a poner sus 6 prioridades. En la agenda diaria ya tienes tus 6 prioridades, pero es más idóneo si además con el tiempo aprendemos a desarrollar, según nuestras actividades, qué vamos a comer esa semana, para que no estés corriendo, para que sepamos qué vamos a comprar y no vayas al súper 3, 4 veces a la semana porque un día se te olvidaron los frijoles y otro día se te olvidaron las verduras que necesitas para el caldo que querías hacer. Entonces, si tú además piensas en lo más importante de la comida de toda la semana y aprendemos a anotarlo, vamos a tener mejor idea de qué vamos a hacer en la semana. Y además, de cada uno de esos platillos tú vas a hacer tu listita. Aquí dice lista de compras. Pues necesito salsa, necesito carne molida, necesito zanahorias, unas, quién sabe qué dice, pollo, pan, cereales, y pones todo lo que tú necesitas comprar. En la semana lo vas a estar descubriendo. La semana anterior, lo que es de despensa como el jabón y cosas así, pero a lo mejor el sábado o el domingo te queda más idóneo para planear lo que vas a hacer de comer en la semana que viene. Y tú, de acuerdo a lo que planeaste, vas a hacer tu lista de compras. Así no compras de más y no se te echa a perder la fruta o las cosas que compraste, porque compras exactamente lo que necesitas para lo que vas a. Ella puso un menú, no necesitas poner así de pie a pa, lo más relevante. El lunes ella dice, yo voy a hacer una tortilla, yo no sé si es una tortilla española o qué, con ensalada de frutas. El siguiente, pescado con papas, ensalada y zanahorias. Ya lo más menos tú en el momento lo haces, pero lo más importante, ella está ubicando que el martes a ella corre y le toca hacer eso, pero ya tiene lo que necesita. A lo mejor el fin de semana o 2 días anteriores ya picó algo para hacerlo más rápido. El día anterior ya hizo la comida, puedes hacer 2 comidas y congelas una y haces toda una olla de frijoles y congelas 2 y usas una. O sea, date habilidad para no perder tanto tiempo y tú vas planeando y programando. Ah, qué rico se siente cuando de repente surgió un imprevisto y llegas a casa y dices, ay, tengo congelados los frijoles y además tengo la mitad de tal guisito y tengo, ay, ya salió. A que digas, ¿y ahora qué les doy? No tengo nada. Quiero que esta semana nos determinemos, mujeres, a considerar cómo vamos a desarrollar nuestro plan de trabajo para ser más efectivas, para cumplir metas y para que delante de Dios podamos decirle, Señor, tú me has dado prioridades que atender. Y yo no quiero que se pase esta semana con 3 desayunos con las amigas y un mes sin una cena con mi marido especial. Con correr al baby y correr a los compromisos espirituales, pero nunca tuve con mis tiempo especial diseñado con mis hijos, aunque estuve metida en la casa 3 tardes y 2 mañanas, qué sé yo. A de veras esforzarnos en planear, y esta es una meta para ti, para mí, de retomar y de aplicarnos. Si tú de momento dices, pues para mí lo único es planear de hoy para mañana, esfuérzate este mes haciendo eso solamente, y cuando avanzamos y lo logramos, entonces a lo mejor escoges nada más 1 o 2 prioridades este mes y luego te vas a los otros. Qué sé yo, tú te conoces. La semana antepasada decíamos, cada mujer sabe si es capaz de estar al frente de un circo de 3 pistas o de uno de 2 pistas o de uno de 3 pistas. No te afanes si Dios no nos dio el talento, el diseño, ni nos está pidiendo ser la mujer que lleva un circo de 3 pistas. Tenemos que aceptarnos como somos. Tenemos que ser realistas con los dones y talentos que tenemos. Yo soy de las que digo, no, mis respetos para aquellas de 3 pistas. Yo con mi pistita tengo suficiente, pero voy a ser bien diligente. Y respeto y me encanta las que pueden hacer 3 pistas al mismo tiempo. Yo me ubico y no me dan envidia y me alegro por lo que hacen, pero yo prefiero hacer con diligencia, con responsabilidad, lo que a mí me corresponde delante de Dios, pero de acuerdo a Dios, no de acuerdo a mí, de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a lo que yo creo ni a lo que yo quiero.
Ay, qué rico que se vayan para salir corriendo con mi mamá, y otro día salir corriendo con las amigas, y otro día salir corriendo a las compras, y otro día, y nunca estuviste, pero nunca lograste nada, porque aunque tuviste tiempos, aún los tiempos con las amigas, los tiempos con la mamá, los tiempos de otro tipo de actividades tienen que ser planeadas. Se nos pasan sábados y no planeamos que ese sábado a lo mejor pudimos hacer algo especial con los hijos. Y un buen día te dicen, mamá, ¿y cuándo vamos a hacer tal cosa? Y tú, ay, sí es cierto. Sandra ya me está diciendo, ¿y cuándo volvemos a hacer un pastel, mamá? Ay, sí es cierto, tengo que planearlo. Si no lo planeamos, se nos va el tiempo. Y a veces dices, y en tonterías, no hice nada realmente trascendente. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias, papá, porque eres hermoso. Gracias, Señor, porque tú diseñaste a la mujer y nos has dado tantas capacidades, tantos dones que a veces ni siquiera nosotras mismas sabemos y conocemos. Señor, gracias porque nos has dado el privilegio para aquellas que lo tenemos de organizar nuestros tiempos, porque tenemos un marido que puede suplir nuestras necesidades. Gracias por aquellas que tú les das la capacidad de esforzarse doble, porque te tienen a ti como marido y se esfuerzan por suplir la necesidad de los hijos. Gracias por aquellas que les has dado un trabajo y que por eso no pueden estar aquí en la reunión, porque tienen que suplir. Pero tú conoces todos los corazones y las circunstancias, y el día de hoy, Señor, te pedimos, ayúdame a mí, te necesito yo. Quiero ser esa mujer sabia, esa mujer práctica, que usa la sabiduría de lo alto para aplicarla en el diario vivir, en el diario actividad, Señor. Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que nos des sabiduría de lo alto, que produzcas temor en mi corazón para que con diligencia y sin temor te busque y me busque tener estos tiempos de intimidad, para que en la intimidad tú me hables y me alinees, tú me digas en dónde estoy fallando, en qué prioridad de mi vida yo no estoy en la posición que tú quieres que esté, en qué prioridad de mi vida yo no estoy siendo la mujer que tú quieres que yo sea. Se critica tanto a la mujer porque se tarda horas para salir arreglada, porque se tarda media hora en hacer algo que solo toma 10 minutos, porque llegamos tarde, porque no estamos listas a tiempo. Señor, tú no quieres ese estigma en el diseño que has hecho en la mujer, porque tú nos has dado el privilegio de administrar todo nuestro tiempo. Señor, si tenemos que esforzarnos más, si tenemos que levantarnos más temprano, si tenemos que en la noche organizarnos y adelantar muchas otras cosas, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, para desarrollar lo que tú quieres, como tú nos ves, como tú quieres que crezcamos en cada una de estas prioridades. Que no sea un sufrimiento, sino un desafío para mí. Aprender todo lo que pueda para ser una buena ama de casa, para ser una buena esposa, para ser una buena madre, para tener la habilidad de crear comidas sanas y nutritivas aún con la economía que tengo, porque tú eres capaz de multiplicar esa economía en mis manos, Señor. Señor, enséñame a contar mis días de tal modo para traer al corazón sabiduría. Ayúdame a ser organizada, Señor. Quizás no me lo enseñaron de chiquita, quizás no es un don natural que yo tenga, pero tú sí puedes ayudarme y tú sí puedes enseñarme a ser organizada en mi casa, a ser organizada en sembrar semillas de vida en las prioridades que tú me has encargado a mí, Señor. Dame creatividad, Señor. Ayúdame que en medio de mi circunstancia y de mi realidad y de mi tiempo de vida, si estoy en la crianza o si ya tengo hijos más grandes o si ya ni siquiera están conmigo, Señor, en lo que tú me has dado, Señor, a extenderme en donde tú quieras que me extiendes, Señor. Ayúdame a ser creativa. Ayúdame, Señor. Dame fuerzas. Dame fuerzas para estar delante de ti y no justificarme. Dame fuerzas para estar delante de ti y recibir con agrado tu exhortación y tu palabra. Yo quiero ser la mujer que tú esperas que yo sea. Yo anhelo ser la esposa, la madre, la hija, la ama de casa que tú esperas, anhelas, deseas y diseñaste que yo fuera.
Ayúdame, Señor, te pedimos sabiduría de lo alto en este tiempo, Señor. Enséñanos, Señor, a contar de tal manera nuestros días. Guárdanos, Señor, de caer en estos riesgos, olvidar nuestra prioridad número 1 y sustituirla por actividades. Señor, ayúdame a siempre mantener mi prioridad número 1, que eres tú. Guárdame de poner a los hijos por encima del esposo, consciente o inconscientemente, de palabra o de hecho, que no corramos a atender las necesidades de todos menos de mi esposo, los deseos de todo mundo o de mis hijos antes que los deseos de mi propio esposo. Dame los espacios y los tiempos para afirmarle a Él de que Él es lo más importante en mi vida. Señor, guárdanos de poner nuestras actividades fuera de casa por encima de alguna o de todas las demás prioridades, que tengan el lugar que le corresponde, que tengan los tiempos que le corresponde, el balance que le corresponde. Señor, alértanos cuando no nos demos cuenta que al pasar de los años el énfasis que yo le tenía que dar a cada prioridad ya ha cambiado porque mi circunstancia es diferente. Enséñanos a entender cada circunstancia y cada etapa. Enséñanos a evaluar constantemente el corazón de acuerdo a esta lista de prioridades y de acuerdo a 1 Corintios 13, Señor. Señor, yo decido morir a mis derechos, a mis necesidades, a los conceptos equivocados que todavía mantengo en mi mente o en mi corazón. Ayúdame a morir a mí misma, porque he decidido servirte a ti por encima de todas las cosas. Y servirte a ti por encima de todas las cosas tiene que ver primero con servir a mi esposo, servir a mis hijos, servir en mi casa, atenderme yo misma, tener cuidado del ministerio, apoyarlo en el ministerio. Ayúdame, Señor, a ser una mujer sabia, a no destruirle a Él ni nada de lo que Él hace, sino a edificarle. Estoy convencida, Señor, que cuando muere la semilla, produces vida y sale la vida. Ayúdame a entender este principio, no tener temor de morir, para que tú edifiques el diseño y lo que tú anhelas en mi esposo, en mis hijos, porque yo estoy siendo una facilitadora de tu perfecta voluntad en mi casa. Ayúdame, Señor, te necesito. Espíritu Santo, sella este compromiso y este pacto en cada corazón. Sella a cada una de nosotras con esta determinación, con este deseo de esforzarnos en este tiempo para que no se nos escurra la vida ni los días haciendo nada y haciendo mucho al mismo tiempo. Ayúdanos a sembrar semillas de vida en cada una de nuestras prioridades y a organizarnos bien. Y aunque sea muy difícil en mi mente, tú lo vas a hacer fácil para mí. Y aunque sea mucho esfuerzo, va a valer la pena, porque me voy a gozar con el fruto abundante que a partir del día de hoy, Señor, yo voy a empezar a sembrar y voy a empezar a ver y gozarme el día de mañana. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.